Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa, estamos en el domingo tercero del tiempo pascual en el ciclo C y vamos a hacer otro pequeño especial, espero que no tan largo como el de la semana pasada. Bien, lo primero es agradecerles la buena acogida que tuvo el especial de la semana pasada dedicado a la resurrección del Señor. Yo les voy a ser sincero, el especial tiene tres partes: la resurrección en sí misma, la resurrección en sus relatos y la exégesis de Juan 21. Les voy a ser sincero, a mí la exégesis no me gusta como quedó, es decir, no estoy conforme con esa parte del trabajo, sí con lo demás. De hecho, le encontré tres pequeños errores, no son grandes cosas, pero son errores que me molestan, los puse en la fe de ratas, y uno de ellos es, y miren que yo había mirado, había cotejado esto, pero se ve que cotejé mal. Uno de ellos es que dije que el relato de Juan 21 no se leía en domingos, sino que estaba como arrinconado en el viernes de la octava de Pascua, y no es verdad. La prueba de ello es que lo vamos a leer este domingo, y leemos Juan 21 entero o la mitad, según quienes escogen la lectura larga o la lectura breve, pero siempre leemos este relato. Además, como les digo, no me quedé muy conforme con la exégesis, no me resulta que haya llegado al nivel de organización, quizás estaba fatigado ya después de tanto tiempo, no llegué al nivel de organización del texto que suelo dar en mis exégesis. Para ese texto les recomiendo en particular, porque la estuve escuchando hoy y creo que está muy bien, les recomiendo la exégesis que hice hace 3 años en la primera serie de este sillón bíblico y que se las dejo linkeada al final de este vídeo. Bueno, ahora mismo aparecerá ahí arriba. Es decir, la exégesis del texto de Juan 21. Ahí trato de 1 a 14, no lo trato entero, trato de 1 a 14, pero evidentemente es el núcleo de todo el texto. Y entonces me dirán, bueno, ya tenemos 2 exégesis, la buena y la mala de ese texto. ¿De qué vas a hablar ahora? Bueno, por eso les decía que quisiera hacer un sillón especial. Un sillón especial dedicado a un tema que siempre anda flotando por ahí. Ya lo traté muchas veces, ocasionalmente. Pero me gustaría tratar un poco más en particular algo, situarnos frente al Evangelio de Juan, a la comunidad joánica. Los que estamos acostumbrados a esta lectura, a este modo de leer, a esta exégesis contemporánea, decimos comunidad joánica de la manera más natural del mundo. Pero claro, a algunos de ustedes les resultará, ¿qué es eso de comunidad joánica? ¿No, los evangelios no son de la iglesia? Sí, pero bueno, hay una comunidad joánica responsable de ese evangelio que es tan extraño. Entonces, me gustaría primero entender por qué lo vemos como extraño, entender cuál es el sentido del Evangelio en su conjunto. No vamos desde luego a descender a exégesis de detalles, sino a ver en conjunto cómo situarnos frente a este Evangelio tan extraño, y después ver por qué se agregó, entre comillas, discutiremos si es un epílogo o es una adición, ¿por qué se agregó este capítulo 21? Y por lo tanto entender un poco mejor qué función cumple ese capítulo 21. Entonces vamos a lo primero. ¿Qué es esto de comunidad joánica? Lo primero que tenemos que cambiar es nuestra representación de la iglesia inicial. Claro, hoy los obispos de Filipinas deciden que van a dar la comunión cabeza abajo, y enseguida viene una llamada de Roma y dice, no, miren, eso no pueden hacerlo, porque aquí pasa esto. Y entonces, de hecho, nos hemos acostumbrado a pensar que Roma tiene una especie de tentáculos que se van por toda la iglesia y van dándole así a la gente que hace las cosas mal. Bueno, eso no es así, la verdad es que nunca fue así. Pero además no podría ser así. Pero es cierto que vivimos y percibimos de una manera muy inmediata la unidad de la iglesia. Los primeros cristianos, cuando nacieron, ya saben, eran un núcleo muy pequeño en Palestina,
Pero por diversas circunstancias empezaron a dispersar. Esa dispersión tiene que ver con las peleas con el judaísmo, tiene que ver con las persecuciones, y tiene que ver también con ese impulso misionero y con el surgimiento de una personalidad, sobre todo, pujante como la de San Pablo, que descubrió que el mensaje de Jesús no era solo para judíos. Y entonces abre el panorama, se va hasta comunidades como la de Gálatas, que es una comunidad virgen desde el punto de vista del contacto con la religiosidad judía. Bien, esto nos permite representarnos la iglesia inicial no como una unidad centrada en Palestina y a la que todos responden, sino como iglesias que van... Es verdad que van viviendo el mismo mensaje de Jesús, hay una unidad fundamental, pero también hay mucha autonomía. ¿Y por qué hay mucha autonomía? Primero por la cuestión práctica, es más difícil la comunicación, pero además hay mucha autonomía porque no existe todavía el cristianismo. Existe la fe en quién es Jesús, pero todos ellos se consideran judíos. Y el judaísmo, en la época de Jesús, aunque nos cueste creerlo, era profundamente diverso. Había un judaísmo alejandrino, hasta había un judaísmo, digamos, etiópico lo llamaríamos hoy, ¿no? Es decir, del sur de Egipto, Etiopía. Bueno, hay un judaísmo negro, muy curioso para nosotros, ¿no? Que hubiera tantos judaísmos, ¿sí? El judaísmo de la isla de Elefantina, el judaísmo de Palestina. No había una unidad. Nosotros cuando decimos sí, porque los judíos en época de Jesús eran un fenómeno muy diverso. De hecho, su vínculo de unión era, ni siquiera para todos, era el templo, pero ni siquiera para todos. Y era muy difuso saber qué es esto de ser judío. Y bueno, lo mismo le pasó a los primeros cristianos, que no eran cristianos, eran judíos, ¿sí? Les pasó lo mismo, es decir, ellos vivían una nueva comprensión de la fe judía. Y esa nueva comprensión participaba de la dispersión de la fe judía. De allí que puedan oponerse incluso, oponerse al judaísmo de Palestina o al judaísmo de los helenistas. ¿Vale? Es muy importante tener esta representación. Hay un libro precioso de uno de los grandes especialistas en la cuestión de los evangelios y los orígenes cristianos, al que citaré seguramente otra vez en esta misma charla, porque es el gran especialista en Juan, que hubo en la segunda mitad del siglo XX, que es el padre Raymond Brown. Brown tiene un librito muy bueno, de divulgación exegética buena, que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Y es un título claro, es un título rompedor, porque uno dice la iglesia que los apóstoles nos dejaron. No, es las iglesias que los... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que había muchas iglesias? No, pero que realmente cada comunidad cristiana adquiría un perfil muy propio. Dentro de esas comunidades cristianas, si ustedes piensen que no existían los evangelios todavía, estamos hablando de los años 30, Pascua de Jesús, hasta los años 60 y pico. Dentro de esas iglesias que se van formando, hubo una en particular que se guió por una personalidad especial. Esa en particular, que aparentemente tuvo su centro en la ciudad de Éfeso, territorio de cultura griega, esa comunidad en especial la llamamos la comunidad joánica. Hubo otras, Es decir, la comunidad romana tuvo su propia comprensión de la fe, las comunidades que fundaba San Pablo, Corintios, Gálatas, las comunidades que él conoció, aunque no las fundara, Atenas, por nombrar algunas, y desde luego la de Jerusalén, ¿no? Tenían su propia forma
de enfocar el encuentro con Jesús. Pero esta adquirió muy pronto una identidad propia y una oposición con el judaísmo oficial muy marcada. Esta comunidad se vio impulsada por un personaje cuyo nombre desconocemos. Podría ser uno de los 12 apóstoles, podría ser una figura apostólica, es decir, los 12 no eran los únicos misioneros, como bien podemos ver, aunque esté simplificado en el libro de los Hechos. Por ejemplo, los diáconos los instituyen para el servicio de las mesas, pero resulta que después los vemos evangelizando. Bien, así que puede ser un apóstol, puede ser una figura apostólica. La tradición, por cuestiones que no puedo tratar ahora porque son muy largas, lo identificó con el apóstol Juan. Por eso decimos el Evangelio de Juan y por eso hablamos de comunidad joánica. Pero la realidad es que el personaje fundacional y referencial de la comunidad joánica es para nosotros anónimo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se encargó de mantenerlo anónimo. Lo llama con un nombre muy particular, el discípulo amado. Y ese discípulo amado puede ser cualquiera, menos Pedro o puede ser cualquiera. Digo menos Pedro porque, como saben, precisamente en el texto que leemos hoy aparecen los dos. Y en uno de los relatos de la tumba vacía aparecen los dos. Entonces menos él. Pero, ven, el discípulo amado es un personaje muy fuerte dentro del Evangelio, muy importante para la comunidad, es su fundador y es su impulsor, y sin embargo desconocemos el nombre. Ustedes me dirán, bueno, si desconocemos el nombre, bien puede ser Juan. Sí, bien puede ser Juan. Hay una tradición del siglo II que lo identifica con el apóstol Andrés. O sea que bien puede ser Juan, bien puede ser Andrés, bien pueden ser un montón. Puede no ser un apóstol. Hay muchas razones por las cuales se llegó a esta convicción tan afirmada y que parece tan rotunda de que el Evangelio de Juan es del apóstol Juan. Bueno, no, es del discípulo amado. Pero por convención lo vamos a seguir llamando Juan, porque no tenemos otro nombre, así que nos da lo mismo, y vamos a seguir hablando de comunidad joánica. Bien, este discípulo amado catalizó, es decir, propició que ocurriera un salto en la comprensión de Jesús. Es verdad que todos los primeros cristianos tuvieron que realizar un salto en la comprensión de Jesús. Aquellos que habían estado con él y habían escuchado su predicación y llegaron a la convicción quizás de que él era el profeta prometido por Moisés en el Deuteronomio, el gran profeta, el último profeta, como lo quieran llamar, ante la cruz tuvieron que realizar un salto. Muy bien simbolizado ya en el Evangelio de Marcos, ¿no? Con ese centurión que lo mira y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Pero ese salto implicaba afirmar muchas cosas sobre Jesús, porque resulta que si no era solamente el profeta prometido por Moisés, si no era solamente el ungido heredero de la casa de David, si el ungido heredero, o sea Mesías, o sea Cristo, ¿no? Si el ungido heredero de la casa de David resulta que no venía a restaurar la casa de David, no venía a instaurar una monarquía y echar a los romanos, ¿qué era esto? ¿En qué consistía esto? Bueno, la comunidad joánica es la primera que llega a una comprensión cristológica mucho más profunda que las demás comunidades cristianas. Llega a una comprensión que le permite prácticamente traspasar el monoteísmo judío, el modelo judío de monoteísmo. Prácticamente. Llegan a comprender, aunque no lo llegan a formular así, pero llegan a comprender que hay en la relación de Dios Padre, ¿no?, con Jesús, hay un misterio que es íntimamente divino. Claro, ustedes me dirán, bueno, llegaron a que Jesús es Dios, que vivo. Sí, claro, pero fíjense que la Iglesia, para formular sus dogmas trinitarios,
Y para, por lo tanto, afirmar la divinidad de Jesús en la unicidad de Dios, en el hecho de que Dios es uno, tardó 3 siglos. No fue de un día para el otro. Recién en el Concilio de Nicea se encuentran fórmulas, 325, se encuentran fórmulas que permiten afirmar que Jesús es Dios, pero que no es un segundo Dios, y que hay un solo Dios, o sea que es muy complicado el asunto. Y eso recién en el 325. Antes de eso, es una perplejidad lo que tienen los creyentes. ¿Cómo puede ser? Nosotros somos, vamos a ponernos en la piel de un judío de los años 50, que descubre el mesianismo de Jesús. Sí, él está de acuerdo con que el Mesías debía sufrir. Pero, ¿y qué era Jesús? Un segundo Dios imposible. El judaísmo es monoteísta profundamente. Y lo es también el cristianismo, claro, porque es un desprendimiento. ¿Qué es entonces Jesús? ¿Un segundo Dios? No. ¿Un Dios inferior? Algo se resiste a considerarlo inferior. Los primeros cristianos ensayan, ya con San Pablo, llamarlo a Jesús Señor. Pero claro, Señor es un título casi divino. Es verdad que Señor también se le decía al emperador, ¿no? Pero Señor, los judíos se lo decían al Dios, ¿no? Al gran Dios. De hecho, esa era la palabra que usaban para evitar pronunciar el nombre de Dios. Lo llamaban Señor, Adonai. Entonces, no es fácil decir, confesar quién es Jesús. Esta comunidad joánica avanza en eso. Y al avanzar, no es un avance teórico, no son un grupo de teólogos que se dedican a pensar el problema. En realidad ellos avanzan en el culto, avanzan en la unión mística con este Jesús. Sienten a través del discípulo amado, sienten la presencia de ese Jesús en el culto, por ejemplo. Celebran a Jesús, cuentan los hechos de Jesús, pero de una manera enteramente nueva. Incluso desarrollan un lenguaje propio que llega a ser casi una jerga. Por ejemplo, ellos nunca hablan de milagros, siempre hablan de signos. ¿Por qué? Porque ellos mismos, el milagro les sirve para descubrir aquello a lo que el milagro apunta. Y así va surgiendo una literatura propia, compuesta primero, inicialmente, de, podríamos decir, anécdotas de Jesús, pero ya cuando aparece la generación evangélica, es decir, en los años 65, con el primer evangelio escrito, San Marcos, ya esta comunidad, que tiene su vida propia, que tiene su forma propia de celebrar, su forma propia de evocar a Jesús, empieza posiblemente a organizar también un escrito. Ese escrito no sigue los mismos moldes que el Evangelio. Ya otras veces me escucharon hablar de lo que es el género literario evangelio. O sea, no solo el hecho de que tenemos 4 evangelios, sino que hay un tipo de escrito inventado por San Marcos que responde a una forma literaria nueva. Es difícil de definir eso, pero yo intenté varias veces definir lo que es un evangelio en estos vídeos, acudiendo a este molde mental. Un evangelio vendría a ser un viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén para morir, y en ese viaje se van organizando los distintos acontecimientos de Jesús. Es un molde, un poquito artificial, pero bueno, responde a la realidad de que Jesús nació en Galilea o por lo menos se crió en Galilea y murió en Jerusalén. Pero bueno, eso va tomando cuerpo primero en el Evangelio de San Marcos, que utiliza muy creativamente la geografía, lo he llamado en algún vídeo geografía de la salvación, porque es como un marco artificial para contar las cosas. Cuentan un único viaje de Jesús a Jerusalén, cuando en realidad como buen judío habrá ido, si vivió 30 años, habrá ido 30 veces. Pero bueno, porque todo judío, sobre todo de la provincia, no un judío de Alejandría, pero un judío de Galilea, subía una vez al año a Jerusalén.
Pero los evangelios sinópticos, como no nos están contando la biografía de Jesús, sino haciéndonos una catequesis sobre el significado de cada uno de estos acontecimientos, nos cuentan un único viaje, y ese viaje va de la predicación del reino a la muerte. Y de la muerte, ahí ya las tradiciones evangélicas se dividen, ¿ven? Para San Marcos, en el anuncio queda prácticamente todo, en el anuncio de resurrección. Para San Mateo hay un regreso a Galilea, y en la cumbre del monte se proclama a Jesús como aquel que está con los suyos. Estar con es lo propio de Dios. O sea que ven que en misterio van llegando a lo que es Jesús. Y el que más perfectamente desarrolla este género es San Lucas, que hace todo un viaje a Jerusalén y nos va contando en 3 etapas cómo va profundizándose el sentido de la palabra de Jesús a medida que va avanzando ese viaje. Y además todo termina en Jerusalén, porque de Jerusalén sale la iglesia, no hay ningún regreso a Galilea en San Lucas, sale la iglesia desde Jerusalén. Entonces, si nosotros nos hacemos una representación mental, vamos de la periferia al ombligo del mundo, Jerusalén, aquí se abre el cielo, Jesús sube, y de aquí desciende el Espíritu Santo e empuja a la iglesia hacia otra vez la periferia, es decir, los confines del mundo. Es una maravilla, el planteamiento de San Lucas entendió lo que había creado San Marcos y lo perfeccionó como buen escritor helenista que era, ¿no? Y ahí acaban los evangelios. Te olvidaste del de Juan. Es que el de Juan rompe esto. Una de las primeras cosas que notamos al leer Juan es que no se parece a los sinópticos. Por algo no es un sinóptico, ¿eh? No lo podemos poner en paralelo con los otros. Rompe esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús viaja 3 veces a Jerusalén. Como les digo, Jesús habrá viajado muchísimas más veces a Jerusalén. No es literal ni el único viaje de los sinópticos ni los 3 viajes de Juan. Pero obviamente el 3 de los viajes de Juan tienen un valor simbólico, ¿eh? Así que ya se cargó eso tan esencial del género evangelio, que es este viaje de la periferia a Jerusalén para morir, ya se lo cargó, ¿eh? El Evangelio de Juan piensa desde otro lugar. Pero además utiliza un lenguaje propio, muy dualista, luz, tinieblas, la verdad, la mentira, la oscuridad. Bien, todo un lenguaje propio, como les digo, dualista, lleno de símbolos y alegorías, o sea, no solo símbolos, Un símbolo no suele poder traducirse, un símbolo es un impacto, es una expresión o una realidad que provoca un impacto profundamente afectivo en aquel que está ligado al símbolo, El típico símbolo es la bandera de un país, el cuadro de fútbol, esos son símbolos. Mientras que una alegoría es una realidad que me dice otra cosa que está oculta. Yo la tengo que descubrir. Hay mucho de eso en el Evangelio de Juan. Es decir, uno lee un relato como las bodas de Caná y dice, 600 litros en 6 tinajas. ¿Qué será esto de las 6 tinajas? ¿Por qué 6 y no 5 o 7? Claro, 7 es plenitud. Debe ser que la purificación de los judíos se queda a 100 litros de la plenitud. Algo de eso puede ser. Es una idea que me invita a pensar en algo más, a la samaritana, ¿no? Porque tuviste 5 maridos y entonces ya vienen los alegoristas y dicen, claro, 5 maridos son el Pentateuco y entonces el actual no es tu marido porque el culto está pervertido en el templo. Bueno, se pueden hacer infinidad de cábalas para descubrir esos mensajes ocultos del Evangelio de Juan. Algunos son disparatados, otras son realmente cosas que uno percibe intencionalmente en el Evangelio. Algunos significados ya de algunos alegoristas se van por los cerros de Úbeda. Bueno, muy bien. Pero percibimos eso, ¿ven? Entonces, por eso la antigüedad lo representó con el águila, ¿no? Porque San Juan vuela altísimo, vuela mucho más alto que los otros. Realmente es un evangelio teológico.
en el pleno sentido de la palabra, y no porque no haya teología en los otros. Pero realmente cada cosa está puesta en función de una pretensión teológica. A tal punto que en cierto sentido termina en la mitad del Evangelio, ¿no? Porque en el capítulo 13, en el capítulo 12, le van a Jesús y le dicen, unos gentiles quieren verte. Ah, ahora llegó la hora. Y se queda mirando con los ojos cuadrados. ¿Qué tiene que ver con los gentiles que quieren verte? Y Jesús se pone, parece una película de Bergman, ¿no? Que uno no sabe bien por qué los personajes reaccionan de maneras tan ampulosas. Ahí dice, Jesús se planta en el medio y dice, ahora ha llegado la hora de pasar de este mundo, y va, el Hijo del Hombre va a recibir su gloria. Y dice, pero solo te dije que querían verte unos extranjeros. Bueno, claro, en el clima de Juan, eso es teología. Es decir, cuando los gentiles, ya no son dos extranjeros, sino que son todos los gentiles del mundo, tienen interés en el Hijo del Hombre, ha llegado la hora de su gloria. Tiene su lógica, pero es una lógica que, claro, nos desconcierta, porque no es realista la narración de eso. Damos vuelta a la página, capítulo 13, dice, ahora que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es una frase preciosa, pero que nos damos cuenta de la solemnidad con la que está dicha. Eso es capítulo 13, y todavía nos faltan 7 capítulos más. Así que prácticamente ahí se produce el final de la vida pública de Jesús, porque todo lo que viene ahora es un discurso de despedida larguísimo, una celebración que sin embargo no se nos dice en qué consiste, porque nos cuenta el lavado de pies, pero no la institución de la Eucaristía, y luego la gran entrega, autoentrega de Jesús. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Es decir, esos 8 capítulos que faltan, ustedes me dirán 9 porque el 21 también, no, 8, hasta el 20. Los 8 capítulos son el final del Evangelio. Miren qué largo final, pero son el final. Efectivamente, la comunidad joánica, a partir de sus experiencias de culto sobre todo, sus experiencias de disputas con la sinagoga, sus experiencias también de disputas con otros cristianos, que no llegaban a entender la profundidad de Jesús, descubren en la persona misteriosa de Jesús y en el amor entre los miembros de la comunidad, la unión profundamente amorosa y afectiva entre los miembros de la comunidad, descubren el salto ese hacia la plenitud de la revelación. Y lo llegan a decir con una expresión que ha sido y es emblemática. La palabra de Dios, la creadora, ¿no? La palabra resultó carne. Juan 1:14. El prólogo, obviamente, como suele ocurrir con los prólogos, está escrito al final, ¿no? Es decir, recoge el sentido de todo el Evangelio. Sin la comunidad joánica, en vez de tardar 3 siglos en llegar a los dogmas trinitarios, hubiéramos tardado 15, o 20, o a lo mejor todavía no estaríamos en los dogmas trinitarios. Seríamos una secta judía. La comunidad joánica impulsó una comprensión decisivamente profunda de Jesús, impulsó la llegada a la verdad sobre Jesús. Pero, y esto es muy importante, humanamente les costó un gran aislamiento. Claro, con los judíos el reporte se rompió muy pronto, es decir, en San Mateo todavía hay un diálogo, en San Lucas ni hablemos, hay un interesante diálogo, digamos, él no desprecia nunca al mundo judío. Pero en San Juan es como imposible. ¿Por qué? Porque ellos están planteando una refundación del monoteísmo. Entonces, con el judaísmo quedaron aislados. Los otros cristianos no sabían ni de qué hablaban estos locos. Es decir, era una comunidad que se aisló, descubrió la verdad, a costa de vivir de una manera nueva,
aislada, lo dice incluso muy bien el propio Jesús en el discurso de despedida, va a decir que Él es la vid y esa comunidad son sus sarmientos, es decir, uvas en la vid, directamente, agarrados, enganchados a la vid. No hay ni siquiera posibilidad de plantearse una iglesia jerárquica en ese contexto, porque son uvas en la vid. El enganche con Jesús es inmediato. Jesús tiene que ir dando la savia para que esas uvas vivan. Bien, esa comunidad fue pequeña, seguramente, no tenemos datos al respecto, pero seguramente fue pequeña. Fue una comunidad que desarrolló su lenguaje muy solitaria, quizás conoció las mismas tradiciones que dieron lugar al Evangelio de Marcos. Hay curiosas coincidencias de lenguaje entre algunos textos, sobre todo en la Pasión y Marcos, o entre algunos textos de la Pasión y en la Pasión de Lucas. Es decir, que no es que estuvieron del todo aislados, conocieron otras comunidades y otros modos de contar a Jesús, pero descubrieron que el modo de ellos era el que más llegaba a lo profundo. ¿Cuál es la desgracia de esto? ¿No? Yo siempre me gusta pensar que la gracia implica también una desgracia, es decir, el que vive una gracia también queda afuera de un ámbito, ¿no? Queda en ese, bueno, esto lo leen en los místicos continuamente, no estoy inventando nada, entonces, ¿cuál es la desgracia de esta comunidad? Que no podía vivir una experiencia de iglesia normal. Su catalizador, el discípulo amado, una figura histórica, aunque anónima para nosotros, pero histórica, dio lo que pudo de sí, pero en algún momento, como le pasa a todos los personajes en la historia, se murió. Y esta comunidad empezó a vivir una serie de tensiones internas, posiblemente hacia el año 90. Una serie de tensiones internas muy fuertes entre aquellos que no aceptaban que todo eso que se decía de Jesús pasaba por una experiencia de la carne de Jesús, es decir, que Jesús era realmente un hombre, un ser humano, era verdaderamente Dios, pero era un verdadero hombre, y esos que no lo aceptaban, claro, ¿cómo se representaban a Jesús? Como una pura apariencia. Apariencia en griego se dice dokeo, el verbo aparecer es dokeo, entonces dan lugar a un cristianismo doceta, se llama así, doceta, el docetismo, la idea de que la humanidad de Jesús es solo una apariencia, la humanidad de Jesús no es determinante en la figura de Jesús, ese es el docetismo, es una herejía. Empiezan a aparecer tensiones entre los docetas internos a la comunidad y los que comprenden el mensaje del discípulo amado, pero claro, empiezan a quedar en minoría, la verdad siempre es difícil de sostener. Empiezan a quedar en minoría, ¿no? Y esas tensiones las leemos en la primera carta de Juan, en la segunda carta de Juan, en la tercera carta de Juan, que ya no son del discípulo amado, son de un personaje llamado Juan el presbítero, él firma así además, o sea, Juan el anciano, ¿no? Quizás es un dirigente de la comunidad. La cuestión es que llega a determinado momento en el que ellos tienen que admitir, no es que fueran una iglesia aparte, pero de alguna manera se habían configurado como una iglesia muy suya, pero la tensión misma de esa iglesia y la posibilidad de disolverse incluso, los lleva a tener que admitir por sobre esta iglesia mística, podríamos decir así, la unión con la gran iglesia, aceptar a las otras comunidades cristianas como vehículos válidos de la revelación y también como autoridades válidas para poner un poco de orden en este caos que habrá sido la disolución de la comunidad tras la muerte del discípulo amado, ¿no? De eso da cuenta el capítulo 21. Por eso el capítulo 21 es un epílogo al Evangelio, porque el Evangelio quedaría trunco, quedaría cortado, a pesar de que termina realmente en el capítulo 20, como ustedes pueden verlo, ¿no? El capítulo 20 termina diciendo, Jesús dijo muchas cosas, pero estas han sido escritas para que vosotros creáis, es decir, le da un cierre, y empieza el 21.
el 21 gira en torno a las figuras de Pedro, el discípulo amado, y el resucitado, ¿no? Y nos muestra primero la precedencia del discípulo amado. El discípulo amado, que aparece ahí como de la nada, es decir, se nombra a los 7 que están junto con Pedro, y después aparece el discípulo amado y dice, es el Señor. Él lo reconoce, ningún otro lo reconoce, él lo reconoce. Pero quien lleva la red, quien se tira al mar, en la exégesis se tendrá que ver si ese tirarse al mar es para ir hacia Jesús o para escapar de Jesús, pero se tira al mar, quien lleva esa voz de la iglesia que responde al llamado de su Señor va a ser Pedro. Mucho más remarcado en la segunda parte del texto, ¿no? El diálogo con Pedro de Jesús, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, Pedro me amas, apacienta mis ovejas. Cuando le da el encargo a Pedro de apacentar sus ovejas, Pedro lo primero que hace es le pregunta, ¿y este qué? El discípulo amado, dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta herencia? ¿No? Un poco como hacen los gobiernos, que siempre todo es herencia recibida, bueno, ¿qué hago con este? ¿No? Y entonces Jesús le dice, si yo quiero que se quede hasta mi venida, a ti no te importa. Tú, haz lo tuyo. Y entonces termina con esa reflexión tan melancólica el Evangelio, ¿no? Por eso la comunidad creyó que el discípulo nunca moriría, pero Jesús no dijo no va a morir. Dijo, si yo quiero que se quede, y repite incluso la frase, ¿no? Para mostrar que realmente ellos descubren que están en las manos directas de la voluntad de Jesús. Bien, acabo mi acercamiento a la comunidad joánica. Me gustaría sacar una reflexión que tenga que ver también con nuestra comprensión de la Iglesia. La Iglesia, por supuesto, es una organización en torno al Evangelio, es una organización que, por supuesto, tiene una fuerte impronta jerárquica, no podemos hacer lo que se nos ocurre, ni es Iglesia cualquier cosa que se nos ocurra. Hay una impronta jerárquica que está marcada desde el inicio de la Iglesia y además es voluntad de Jesús. Pero también la Iglesia es quedarse un poquito pasmado de cómo el Espíritu va obrando por fuera de sus propias estructuras, ¿no? Por eso nosotros a lo largo de la tradición hemos distinguido siempre la acción jerárquica de la Iglesia y la acción carismática del Espíritu, ¿no? El Espíritu realmente, como bien lo dice el Evangelio de Juan, sopla donde quiere. Y el verdadero cristiano católico es aquel que está abierto a los dos extremos. Aquel que comprende que no se trata de que cada uno se inventa su iglesia en la cabeza y la lleva a la práctica, pero que también está abierto a ver, por lo menos en los demás, eso no es un permiso para uno, pero sí es un permiso para los demás, ver en los demás esa acción del Espíritu que traspasa todas las estructuras. Bueno, espero que les haya gustado esta especie de introducción al Evangelio de Juan. Los espero en la exégesis de hace 3 años, creo que es una exégesis bien explicada del texto de Juan 21. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.